querido Pedro. Todo lo que tienes que hacer ahora es dormir bien durante una noche y cuando despiertes serás riquísimo. ¡Millonario! Bien, buenas noches, Pedro. Será mejor que vaya por el enano. Eso suena como el fantasma de Sonrisas Picapiedra. Enano, tienes que hacer siempre tanto escándalo. ¿Y qué tiene de malo que haga gárgaras? Ay, gárgaras. ¿No crees que son lindos? Están conversando. Ojalá y supiera de qué cosas están hablando. Estos me recuerdan que en cuanto termine en la cocina tengo una cita con una pajarilla que me espera. Ay, no, Pez, no, bombón. Mira, ahora... Con cuidado, Trinquitos, que no estás equipado con cinturón de seguridad. Con esto estarán ocupados durante un buen rato. Vilma, me encontré al cartero y me entregó esta carta para Pedro. ¿Un abogado? Me pregunto por qué le escribe un abogado a Pedro. Yo sé cómo lo podrías averiguar. Estás pensando en que la abra, pero viene dirigida a Pedro, no puedo abrirla. ¿Por qué no? Es fácil, te diré cómo. Oh, Betty, eres terrible. Dame esa carta. Ah, mujeres. Primero me usan en las galletas, luego de abre cartas. ¿Por qué no se deciden? Mira, Vilma, como buena esposa, es tu deber para con Pedro. Claro. Estás preocupada por lo que dirá. Y si te preocupas, te saldrán arrugas y además canas. Y no querrás que Pedro llegue a casa y encuentre a su esposa con el pelo encanecido llena de arrugas, ¿verdad? No, Betty, ya basta. Voy a abrirla y esto es terminante. Oh, Pedro, llegué a tu casa sin sentir. ¡Aplica los frenos! Lo siento, Pedro, parece que No te preocupes, enano. Tendré que saltar la barda, pero eso es todo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vilma! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué andas haciendo con ese hueso en la boca, Vilma, tú sabes que yo siempre acostumbro regresar a casa con un hueso en la boca. Ese tino haciendo sus agujeros. ¿Dónde está? Carta para ti. Es de un abogado. ¿Un abogado? No me imagino por qué me escribe un abogado. Eso mismo pensé yo. Ahora date prisa y ábrela antes de que me salgan canas y arrugas. Está bien, no dramatices. Probablemente uno de mis tíos ricos murió y me heredó toda su fortuna. Querido señor Picapiedra, por medio de la presente le notifico que lo nombro heredero de su fortuna. Porque murió y me heredó su fortuna. ¿Su fortuna? Fortuna. ¡Pedro! 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 ¿Ya te sientes bien, Ay, Pedro? Vilma, somos ricos. Toma, léelo. Querido señor Ese Picapiedra, párrafo no lee la parte donde dice que soy rico. por medio de la presente le notifico que su tío J. Sonrisas Picapiedra, al fallecer, lo nombró una... ¿Lo ves? ¡Y abadabadú! Tengo que decírselo a Pablo. ¡Hey, Pablo! ¡Enano! ¿Me llamabas, Pedro? Ven acá y tengo algo importante que decirte. En los huesos. Me acaban de nombrar heredero único de la fortuna de mi tío J. Sonrisas Picapiedra. ¿De veras? Claro, hablo en serio. ¡Sí! ¡Yabadabadú! ¡Hasta que pude tenerlo! ¿Qué es lo que pudiste tener? Hasta que al fin pude tener un vecino rico. La lectura del testamento será mañana, entonces será cuando sepa la fortuna que heredé. Oh, estoy muy emocionada. Brindo por el testamento de Sonrisas Picapiedra. Cállense, por favor.
¿Está dormida, Pebble? Ajá, dormida como un angelito. Como si ella también supiera que somos ricos. De mañana en adelante no tendrá por qué preocuparse de su futuro. No lo sé, Pedro. Pedro, ¿cuál es ese tío sonrisas que tenías y que no conocimos nosotros? Pedro tampoco lo conocía, Betty. Así es, creo que nada más lo vi 2 veces en mi vida. Sí, vivía solo en una enorme mansión en Loma Lúgubre y era algo extremo. ¿Te refieres a...? Me refiero a que era loco, a eso es a lo que me refiero. Bueno, todo el mundo estima a un loco si es rico. Especialmente si le hereda su fortuna a su sobrino, ¿eh, Pedro? Sí, mira, esa es la mansión del tío Sonrisas. ¿Es esa mansión, eh? Sí. Qué amable en invitarnos a Cuchi Cuchi y a mí a la lectura del testamento. Sí, nunca he estado en la lectura de un testamento. ¿Qué es lo que hacen? No sé mucho. El abogado se pone de pie y dice... Ahora daré lectura a la última voluntad y testamento del difunto J. Sonrisas Picapiedra. Para eso estamos aquí. No importa lo que reciba. Renunciaría a todo si con eso volviera a la vida. Mi querido tío Sonrisas Picapiedra. ¡Qué mentiroso! Por favor, continúe, señor abogado. Sí. Yo, J. Sonrisas Picapiedra, en pleno uso de mis facultades, etcétera, 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 por mi voluntad lego toda mi fortuna completa a mi sobrino Pedro. Ese soy yo. Te felicito, Pedro. Gracias, enano. Y no creas que mi amistad va a cambiar hacia ti solo porque soy rico. Oh, no, claro que no, Pedro. Ah, mentiroso, mentiroso. Y hay más. No me diga, ¿oíste eso, Vilma? Hay más. Y si algo le pasara a Pedro Picapiedra, entonces mi fortuna se dividirá por partes iguales entre mis fieles servidores. Lugubrio. Mi amigo Pablo pasará toda la noche conmigo y él no se asusta con nada. ¿Y qué fue eso, Pedro? No lo sé, pero parece que alguien aquí está feliz de la vida. Ay. Espero que la comida de aquí sea buena. Tengo hambre. ¿Qué cosa dijiste, enano? ¡Que tengo hambre! ¿Qué dijiste, Pedro? Dije, ¡ah! ¡Ah! Oye, ese debe ser el retrato de esas Picapiedra. Sí, es él, en efecto. Me parece mucho a ti. Oye, enano, vi que el retrato movió los ojos. ¿Que movió los ojos? Ah, Pedro, lo que pasa es que estás nervioso. Qué fuerte está la tormenta esta noche, ¿no es cierto, enano? La cena está servida, señor. Gubrio. Sopa de letras, señor, nuestra especialidad. Sopa de letras, no entiendo. Sí, Pedro, le das vuelta. ¡Qué hay quietud! Cuando menos deben haber dormido bien. ¡Pedro! ¡Pablo! ¡Pedro! ¡Oh, Pedro! Vilma, acá arriba. ¿Qué estás haciendo allá arriba? ¿Qué hora es? Ya amaneció y pasaste la noche aquí. Eso era todo lo que se suponía que hicieras. ¡Ay! ¡Yabadabadú! ¡Soy rico! Cuchi Cuchi, ven aquí. ¿Qué estás haciendo en ese reloj? Cuando se esté en la casa de un loco, este es el lugar más seguro para cualquiera. ¿Se refieren a que pasaron toda la noche tratando de evitar que los asesinaran? En efecto, primero fuego caliente con su cuchillo de cocina. Luego goza el drapo con esas horribles tijeras. Todo fue esa horrible carcajada. No quiero ni volverlo a pensar.
¡Que se le brincan los tornillos! ¡Tú le das! ¡Échatelo, Pedro! ¡Échatelo! Ve tras él, Pedro. Bueno, de nuevo a la pobreza. Cielo santo, y está oscuro afuera. Y ese par salió hace más de hora y media. Bueno, tú ya conoces a Cuchi Cuchi y a Pedro. Estarán jugando a los bolos. Oye, Pedro, estoy muy decepcionado. Creí que servían champaña en estos vuelos. Enano, ¿cómo puedes hacer bromas ahora que hemos sido bombardeados, golpeados y raptados y que en este instante estamos sobre la mitad del y que volvamos a ver otra vez a nuestros seres amados? ¿Sabes cuál es el problema contigo? Que siempre ves el lado negro de las cosas. Pablo Mármol, interpreta mi silencio. Silvia Dinosauria a la torre de control. Preparen entrada a la pista de aterrizaje. ¿Cuál pista de aterrizaje si lo único que se ve es un enorme y humeante volcán? Mira eso, Pedro. Se está destapando el cráter. Pobre mujer está en dificultades. Déjalo en paz, Vilma. Él sabe lo que hace. La noche se extiende silenciosa y serena sobre la pequeña y apacible localidad prehistórica, mientras las sombras de la luna iluminan tenuemente las paredes de piedra de la acogedora residencia de la familia Picapiedra. En el interior de la modesta vivienda, la atmósfera es de absoluta tranquilidad, apenas rota por el suave susurro del viento nocturno que se cuela entre las ramas de los árboles de fronda milenaria. Pedro Picapiedra descansa plácidamente en su lecho, entregado por completo a un sueño profundo y reparador, ajeno por completo a los acontecimientos extraordinarios que están a punto de transformar su apacible existencia de manera radical. A su lado, su fiel amigo y vecino, Pablo Mármol, observa la escena con una mezcla de sincera admiración y una pizca de envidia amistosa, reflexionando sobre la caprichosa fortuna que parece sonreírle a su compañero de tantas aventuras. Te envidio, Pedro, murmura Pablo en voz baja para no despertar a nadie, mientras contempla el rostro relajado del honrado trabajador de la cantera. Todo lo que tienes que hacer ahora es dormir bien durante una noche, y cuando despiertes serás riquísimo millonario. Bien, buenas noches, Pedro. Será mejor que vaya por el enano, eso suena como el fantasma de Sonrisas Picapiedra. Al pronunciar estas palabras, Pablo se retira con sigilo, dejando que la oscuridad de la noche envuelva la habitación en un manto de misterio y expectación. En las horas siguientes, la pequeña comunidad se desliza hacia la madrugada, y el amanecer comienza a teñir el cielo de tonos rosados y dorados muy característicos de la región. El primero en romper el silencio matutino es el travieso vecino de al lado, quien con su habitual entusiasmo desborda energía desde el primer rayo de sol. «Enano, tienes que hacer siempre tanto escándalo», exclama alguien desde el patio contiguo, intentando poner un poco de orden en la temprana algarabía. «¿Y qué tiene de malo que haga gárgaras?», responde con total naturalidad el pequeño habitante de la zona, sin importarle demasiado la hora que marca el reloj de piedra de la plaza principal. «Tranquilízate, Dino», dice una voz cariñosa intentando calmar a la mascota de la casa, que mueve la cola con impaciencia y alegría. «Las galletas no están listas todavía», añade la voz con dulzura, mientras el aroma delicioso de la repostería casera comienza a extenderse por cada rincón de la cocina. «Solo acepté este trabajo porque me gusta el dulce», comenta alguien con una sonrisa pícara, saboreando de antemano el delicioso manjar que se está horneando en el fogón de leña. En ese preciso instante la puerta principal se abre con suavidad y una exclamación llena de cariño rompe la charla matutina. «Vilma», grita con entusiasmo una voz familiar. «Oh, es Betty», contesta la dueña de casa al reconocer a su querida vecina. «Vilma. Vilma. Vilma», insiste la recién llegada con prisa y alegría. «Sí, Pebbles, estoy segura de que Bambam viene con ellos», afirma Vilma mirando hacia la entrada principal con una amplia sonrisa dibujada en el rostro. «Sí, Dino y Brincanguro vendrá con ellos también», añade con ternura al ver cómo los más pequeños de la casa se preparan para un nuevo día lleno de juegos y travesuras. En la cocina, Betty saluda afectuosamente a su amiga. «Hola, Vilma», dice mientras inhala profundamente el aire del lugar. «Hay algo que huele muy sabroso», comenta con admiración al percibir el delicioso olor que impregna el ambiente. «Sí, estoy haciendo galletas», responde Vilma con orgullo maternal. «Muy bien, Bambam», saluda la madre al pequeño que entra corriendo y llenando el espacio con risas inocentes.
Y supiera de qué cosas están hablando, se pregunta a alguien en voz alta con curiosidad genuina. Estos me recuerdan que en cuanto termine en la cocina, tengo una cita con una pajarilla que me espera, confiesa con aire romántico y fanfarrón uno de los personajes más peculiares del vecindario. ¿Mientes así para hacer la cita?, le cuestiona su compañera con una ceja levantada y una sonrisa incrédula. Así por la mano, responde él restándole importancia al asunto con un ademán despreocupado. Fuera de la cocina, la diversión de los niños continúa sin pausa. ¡Ay, no, Pebbles! No, Bam Bam, exclama una voz preocupada al ver las ocurrencias de los pequeños. Mira, ahora se van de paseo, señala a alguien al verlos subir a un vehículo improvisado de juguete. Con cuidado, Brinquitos, que no estás equipado con cinturón de seguridad, advierte con tono protector mientras los observa alejarse a toda velocidad por el camino de tierra. ¿Qué pasa, Brinquitos?, pregunta el pequeño animal con curiosidad mientras da saltos de alegría. Con esto estarán ocupados durante un buen rato, suspira aliviada la madre al ver que los niños se entretienen sanamente bajo el cálido sol de la mañana. En ese momento, un sobre misterioso llama la atención de las presentes. ¡Ah!, exclamó Betty con sorpresa. Vilma le envía un abogado, añade al leer el remitente del documento. Un abogado, repite Vilma con genuina extrañeza reflejada en el rostro. Me pregunto por qué le escribe un abogado a Pedro, reflexiona en voz alta sin lograr encontrar una explicación lógica. Yo sé cómo lo podrías averiguar, sugiere Betty con una sonrisa llena de picardía y misterio. ¿Estás pensando en que la abra?, pregunta Vilma con cierta reticencia, consciente de que se trata de correspondencia privada dirigida a su esposo. Pero viene dirigida a Pedro, no puedo abrirla, argumenta con firmeza y respeto por las normas de la correspondencia. ¿Por qué no?, insiste su amiga con desparpajo. Es fácil, te diré cómo, añade animándola a cometer una pequeña indiscreción. Oh Betty, eres terrible, suspira Vilma negando con la cabeza ante las ocurrencias de su vecina. Dame esa carta, le exige Betty arrebatándosela de las manos con rapidez antes de que pueda cambiar de opinión. Las bromas y los reproches mutuos no se hacen esperar entre risas cómplices. Ah, mujeres, exclama una voz divertida desde el umbral. Primero me usan en las galletas, luego de abre cartas, bromea alguien haciendo alusión a la curiosidad femenina. ¿Por qué no se decide?, añade con tono jocoso. Mira, Vilma, como buena esposa, es tu deber para con Pedro abrirla, argumenta Betty con una seriedad fingida que hace sonreír a todos. ¿Deber?, pregunta Vilma con incredulidad. Claro, responde su amiga con total seguridad. Estás preocupada por lo que dirá, y si te preocupas, te saldrán arrugas y además canas, advierte con exagerada dramatización. Y no querrás que Pedro llegue a casa y encuentre a su esposa con el pelo encalecido llena de arrugas, ¿verdad?, concluye con una sonrisa traviesa. No, Betty, ya basta, zanja Vilma intentando recuperar el control de la situación. Voy a abrirla y esto es terminante, sentencia con determinación, dispuesta a descubrir de una vez por todas el misterio que encierra aquel sobre desconocido. En ese preciso instante el ruido característico de un vehículo rústico que se detiene apresuradamente se escucha frente a la entrada. Oh Pedro, llegué a tu casa sin sentir, grita una voz con la adrenalina a flor de piel. Aplica los frenos, le advierte alguien con urgencia. Lo siento, Pedro, parece que me falló el cálculo, se disculpa el conductor con una mezcla de nerviosismo y alivio. Oh, no te preocupes, enano, contesta Pedro con su habitual talante bonachón y despreocupado. Tendré que saltar la barra, pero eso es todo, añade mientras desciende ágilmente de su medio de transporte impulsado por los pies. ¿Qué andas haciendo con ese hueso en la boca?, le pregunta a su fiel mascota que lo recibe con muestras de cariño. Vilma, tú sabes que yo siempre acostumbro a regresar a casa con un hueso en la boca, justifica el patriarca de la familia con una sonrisa bonachona. El cetino haciendo sus agujeros, exclama al ver el estado del jardín. ¿Dónde están?, se pregunta mirando alrededor con fingida severidad. Pedro, llegó esta carta para ti, le interrumpe su esposa acercándose con el sobre en la mano. Es de un abogado, puntualiza para captar toda su atención. Un abogado, repite Pedro con los ojos abiertos de par en par, deteniendo sus pasos de inmediato. No me imagino por qué me escribe un abogado, confiesa rascándose la cabeza con genuina perplejidad. Eso mismo pensé yo, corrobora Vilma con aire intrigado.
Ahora date prisa y ábrela antes de que me salgan canas y arrugas, le urge su esposa con una mezcla de broma y verdadera impaciencia. Está bien, no dramatices, responde Pedro con suficiencia. Probablemente uno de mis tíos ricos murió y me heredó toda su fortuna, bromea sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Con manos temblorosas pero llenas de curiosidad, Pedro extrae el documento y comienza a leer en voz alta para los presentes. Querido señor Picapiedra, por medio de la presente le notifico que lo nombró heredero de su fortuna, lee con claridad y un asombro creciente que se apodera de todo su ser. ¿Lo ves, Vilma?, exclama triunfante y con una sonrisa de oreja a oreja. Algún tío rico que murió y me heredó su fortuna, repite incrédulo ante la magnitud de la noticia. ¿Su fortuna?, grita Vilma con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Pedro. Pedro. Pedro, corea su nombre sin poder creérselo del todo. ¿Ya te sientes bien, Pedro?, le pregunta su esposa al verle tambalearse ligeramente por la emoción. Vilma. Vilma. Vilma, responde él con la voz entrecortada por la felicidad desbordante. Somos ricos, proclama a los cuatro vientos mientras salta de júbilo en medio de la sala. Querido señor Picapiedra, por medio de la presente le notifico que su tío J. Sonrisas Picapiedra, al fallecer, lo nombró heredero de su fortuna. Vuelve a leer el documento para asegurarse de que no se trata de un sueño maravilloso. ¿Lo ves?, repite una vez más señalando el papel con frenesí. Tengo que decírselo a Pablo, anuncia sin poder contener las ganas de compartir la gran noticia con su mejor amigo. Sin pensarlo dos veces, Pedro sale corriendo al patio trasero en busca de su vecino y compañero de aventuras. Pablo. Enano. Pablo, llama a gritos con los pulmones llenos de aire. ¿Me llamabas, Pedro?, responde su fiel amigo asomando la cabeza desde un lugar inesperado. Ven acá y tengo algo importante que decirte, le invita Pedro con una sonrisa radiante. Está bien, iré por el atajo, acepta el vecino con la agilidad que lo caracteriza. Enano, ¿qué estás haciendo en ese agujero?, le pregunta al ver el lugar donde se encontraba escondido. Estoy fingiendo que soy un topo que le gusta los huesos, explica Pablo con total naturalidad y una sonrisa traviesa. Me acaban de nombrar heredero único de la fortuna de mi tío J. Sonrisas Picapiedra, suelta la gran noticia con orgullo y satisfacción. Y mire, claro, hablo en serio, recalca al ver la expresión de asombro en el rostro de su amigo. Ah, sí, balbucea Pablo intentando procesar la información. Ya me daba duda hasta que pude tenerlo, añade con una mezcla de humor y sorpresa. ¿Qué es lo que pudiste tener?, le cuestiona Pedro con curiosidad. Hasta que al fin pude tener un vecino rico, y ese soy yo, presume Pedro hinchando el pecho con una mezcla de orgullo y simpatía. La lectura del testamento será mañana, anuncia con solemnidad. Entonces será cuando sepa la fortuna que heredé, añade frotándose las manos con ilusión. Oh, estoy muy emocionada, confiesa Vilma contemplando el panorama con optimismo. Bríndense, por favor, pide Pedro celebrando el momento con los suyos. ¿Está dormida, Pedro?, pregunta alguien en voz baja al mirar hacia la cuna de la pequeña. Ajá, dormida como un angelito, susurra el padre con ternura infinita. Como si ella también supiera que somos ricos, añade con una sonrisa llena de esperanza. De mañana en adelante no tendrás por qué preocuparse de su futuro, asegura mirando al horizonte con la certeza de que la vida le sonríe ampliamente. No lo sé, Pedro aún te tiene a ti, le recuerda su esposa con un destello de amor sincero en la mirada. Pedro, ¿cuál es ese río sonrisas que tenías y que no conocimos nosotros?, pregunta Betty uniendo a la charla con interés. Pedro tampoco lo conocía, Betty, responde el interesado encogiéndose de hombros con sencillez. Así es, que nada más lo vi 2 veces en mi vida, confiesa recordando vagamente a su excéntrico pariente. Sí, vivía solo en una enorme mansión en Loma Lúgubre, y era algo extreme, describe Pedro intentando calificar la singular personalidad de su difunto tío. Prefiero a que era loco que era, bromea Pablo con una sonrisa cómplice. A eso es a lo que me refiero, asiente Pedro dándole la razón por completo. Bueno, todo el mundo estima a un loco si es rico, sentencia con picardía. Especialmente si le hereda su fortuna a su sobrino, Pedro, añade su amigo soltando una carcajada amistosa. Ajá, sí, responde Pedro disfrutando plenamente del momento y de las bromas. Al día siguiente el sol matutino ilumina una estampa muy diferente a la del vecindario habitual.
Los dos amigos y sus respectivas esposas se dirigen hacia un paraje solitario y misterioso en las afueras de la región. Mira, esa es la mansión del tío Sonrisas, señala Pedro a lo lejos apuntando hacia una construcción imponente y sombría que se alza sobre una colina rocosa. Si nunca he estado en la lectura de un testamento, comenta Pablo con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Qué es lo que hacen?, pregunta buscando algo de tranquilidad en las palabras de su compañero. Ah, no sé mucho, confiesa Pedro con sinceridad. El abogado se pone de pie y dice: Ahora daré lectura a la última voluntad y testamento del difunto J. Sonrisas Picapiedra, imita con tono solemne y teatral. Para eso estamos aquí, añade intentando aparentar una seguridad que quizás no siente del todo. Sí, pero no importa lo que reciba, renunciaría a todo si con eso volviera a la vida mi querido tío Sonrisas Picapiedra, recita con un dramatismo exagerado que arranca una sonrisa a los presentes. ¡Qué mentiroso!, le murmura su amigo en voz baja dándole un codazo amistoso. Por favor continúe, señor abogado, pide Pedro interrumpiendo las bromas y dirigiéndose al hombre de leyes que los espera en la entrada del lúgubre recinto. Sí, responde el notario ajustándose las gafas con elegancia y abriendo un viejo pergamino encuadernado en cuero oscuro. El ambiente dentro de la mansión es denso, silencioso y cargado de una atmósfera señorial pero ligeramente intimidante. Yo J. Sonrisas Picapiedra, en pleno uso de mis facultades, etcétera, 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 lee el abogado con voz pausada y solemne que resuena en las altas paredes de la sala principal. Por mi voluntad lego toda mi fortuna completa a mi sobrino Pedro Picapiedra, proclama el letrado levantando la vista hacia el beneficiario. Ese soy yo, grita Pedro con una alegría desbordante que rompe la solemnidad del momento. Te felicito, Pedro, le dice su fiel amigo dándole una palmada afectuosa en la espalda. Gracias, enano, responde el flamante heredero con gratitud. Y no creas que mi amistad va a cambiar hacia ti solo porque soy rico, bromea Pedro adoptando una postura pomposa. Oh no, claro que no, Pedro, responde su amigo siguiéndole el juego con una sonrisa irónica. Ah, mentiroso, mentiroso, ríe el dueño de la nueva fortuna disfrutando de la camaradería de tantos años. Y hay más, advierte el abogado levantando un dedo para reclamar silencio en la sala. No me diga, ¿oíste eso, Vilma? Hay más, exclama Pedro con los ojos brillantes de emoción y sorpresa. Y si algo le pasara a Pedro Picapiedra, entonces mi fortuna se dividirá por partes iguales entre mis fieles servidores, continúa leyendo el notario sin inmutarse lo más mínimo. Lugubrio, el mayordomo, enumera con precisión. Rocaliente el cocinero, añade señalando a un hombre robusto que sostiene utensilios de cocina. Y Gusaldrapo el jardinero concluye mencionando al último de los sirvientes que permanece inmóvil en un rincón oscuro de la habitación. Oye, Pedro, ese tío tuyo sí que tenía un humor cavernícola, comenta Pablo mirando alrededor con una mezcla de asombro y desconfianza. Ah, sí, asiente Pedro sin darle mayor importancia al detalle. Y hay además un codicilo que dice antes de tomar posesión, mi heredero, ese es usted, Picapiedra, retoma el abogado con tono enigmático. Sí, responde Pedro impaciente por escuchar el resto de las disposiciones. Deberá pasar una noche en mi mansión, o este testamento quedará nulo y sin efecto, sentencia el letrado cerrando el documento con un golpe seco que reverbera en el vestíbulo. ¿Qué?, grita Pedro con la boca abierta de par en par, ¿pasar una noche en este mausoleo?, pregunta con incredulidad. ¿Qué clase de cláusula es esa?, protesta con indignación cruzándose de brazos. A mí no me preguntes, yo no hice el testamento, solamente lo heredé, se defiende el abogado con total calma y profesionalismo. Verá, señora, me refiero a que el difunto Picapiedra estaba algo. Intenta explicar el notario buscando las palabras adecuadas para no ofender a la familia. ¿Se refiere a que era excéntrico?, pregunta Vilma con delicadeza buscando suavizar la situación. No me refiero a que estaba loco, a eso me refiero, zanja el abogado sin rodeos ni tapujos, dejando a todos boquiabiertos con su honestidad brutal. Mientras conversan, el clima exterior comienza a cambiar de forma drástica y amenazante. Oh, parece que vamos a tener tormenta, señala Pablo mirando a través de los grandes ventanales oscurecidos por nubes plomizas. En ese momento una figura extraña y peluda se acerca sigilosamente por los pasillos oscuros de la mansión. Horacio, la mascota de mi amo, saluda una voz lúgubre desde la penumbra. ¿Dónde habías estado, Horacio?, le pregunta el mayordomo al extraño animal. Yo leyendo lápidas, responde una voz ronca y misteriosa que helaría la sangre a cualquiera.
¡Qué bien!, celebra el mayordomo con total naturalidad, mientras los invitados observan la escena con los pelos de punta. ¡Oh! ¡Oh!, exclama Pablo sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda de arriba a abajo. Tú, ya tengo que ir a casa, olvidé algo importante, murmura el vecino con los ojos muy abiertos por el pánico repentino. ¿Y qué olvidaste?, le pregunta Pedro con curiosidad y extrañeza. Quedarme en casa, confiesa su amigo con absoluta sinceridad y ganas de salir corriendo. Bien, yo debo irme, hasta pronto, señor Picapiedra, se despide el abogado apresurando el paso hacia la salida. Buena suerte, les desea con una sonrisa irónica antes de desaparecer por la puerta principal. Oye, Pedro, ¿viste lo que yo vi?, pregunta Pablo temblando ligeramente de pies a cabeza. Sí, lo vi, enano, confirma Pedro intentando mantener una falsa apariencia de valor ante su compañero. Los sirvientes de la mansión se acercan a los recién llegados con una actitud tan servicial como inquietante. Ah, señor Picapiedra, los miembros del servicio. Estamos felices de que esté aquí con nosotros, solo al fin, declaran al unísono con una sonrisa que no llega a alcanzarles los ojos. ¿No es cierto?, pregunta el mayordomo mirando a sus compañeros. Sí, encantado, por supuesto, responde Pedro con una sonrisa nerviosa y forzada. Mi amigo Pablo pasará toda la noche conmigo, y él no se asusta con nada, presume el heredero dándole una palmada en el hombro a su fiel compañero. ¿Y qué fue eso, Pedro?, pregunta Pablo al escuchar un ruido extraño que cruje en la oscuridad de los pasillos. No lo sé, pero parece que alguien aquí está feliz de la vida, intenta restarle importancia Pedro con la voz ligeramente temblorosa. Ah. 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 Ah, se escucha una risa estridente y fantasmal que resuena en las paredes de piedra de la mansión abandonada. Espero que la comida de aquí sea buena, tengo hambre, comenta Pablo intentando cambiar de tema para calmar los nervios. ¿Qué cosa dijiste, enano?, le pregunta Pedro al no alcanzar a escuchar bien debido al eco. Que tengo hambre, repite su amigo con voz firme aunque visiblemente tenso. ¿Qué dijiste, Pedro?, pregunta Pablo al notar una sombra que se mueve de forma extraña. Dije. Ah, grita Pedro al ver una silueta amenazante que aparece de la nada. Oye, ese debe ser el retrato de tu tío, el difunto J. Sonrisas Picapiedra, señala Pablo apuntando hacia un cuadro enorme colocado sobre la chimenea principal. Sí, asiente Pedro con cautela observando la pintura con detenimiento. Oye, enano, vi que el retrato movió los ojos, susurra Pedro con los ojos muy abiertos por el asombro y el terror. ¿Qué movió los ojos?, se pasma su amigo sin dar crédito a lo que escucha. Ah, Pedro, lo que pasa es que estás nervioso, intenta convencerle Pablo, aunque él mismo comienza a dudar de lo que ve. Ah, grita de nuevo al escuchar un trueno ensordecedor que sacude los cimientos de la gran casa. Qué fuerte está la tormenta esta noche, comenta Pedro intentando sobreponerse al susto. No es cierto, enano, añade buscando la aprobación de su compañero. En ese preciso instante el mayordomo hace su aparición portando una bandeja de plata reluciente bajo la tenue luz de las velas. La seda está servida, señor, anuncia Lugubrio con una reverencia exagerada y una sonrisa enigmática. ¿Qué cosa es Lugubrio?, pregunta Pedro con curiosidad mientras mira el plato que le ofrecen. Sopa de letras, señor, nuestra especialidad, responde el sirviente con voz pausada y tétrica. Sopa de letras, repite Pedro sin entender del todo el concepto. No entiendo, confiesa rascándose la cabeza con perplejidad. Sí, Pedro, le das vueltas y algunas veces forman palabras, explica su amigo mirando el líquido oscuro humeante que hay en el plato hondo. ¿Crees que debemos comerla?, pregunta Pedro con recelo. Claro, puede ser divertido, le anima su compañero intentando buscarle el lado positivo a la cena. Recuerda lo que dice el testamento, si algo te pasa, todo será para la servidumbre, le recuerda Pablo con tono de advertencia. Sí, lo recuerdo, asiente Pedro tragando saliva con dificultad y mirando de reojo a los sirvientes que los observan desde las sombras. Oye, enano, mira, mi sopa trata de decirnos algo, señala con el cucharón hacia las letras flotantes que se van uniendo misteriosamente en la superficie del caldo. Cuidado, advierte Pablo con los ojos fijos en el plato. Sería mejor hacer lo que dice Pedro, sugiere al leer el mensaje que se forma lentamente ante sus ojos asombrados. Mira, exclama Pedro al ver con claridad la frase flotante. Me gusta el pan de banano, lee en voz alta con total perplejidad y desconcierto. Sí, gracias, pero ya no tengo hambre, declara Pablo apartando el plato de inmediato con un gesto de repugnancia y temor.
La tensión de la noche continúa aumentando con cada minuto que pasa entre los pasillos oscuros de la mansión. Usted es muy amable, gracias, murmura Pedro intentando mantener las formas de la buena educación a pesar del terror. Hola, contesta de repente al escuchar un sonido extraño proveniente de un rincón apartado. Oh, Betty saluda al reconocer la voz a través de un aparato de comunicación antiguo instalado en la pared. Sí, esto es Ri. Correcto, confirma con voz temblorosa intentando explicar su situación a sus seres queridos que se encuentran a lo lejos. Adiós, Betty se despide con rapidez antes de colgar el aparato con manos trémulas. Hola, vuelve a escuchar un ruido proveniente de otra dirección. Dino, grita al ver una sombra que se cruza velozmente frente a él. Oye, Pedro, ¿cómo te verías con un traje como ese? Bromea su amigo intentando aligerar el ambiente tenso. Bofo, exclama Pedro al tropezar con un objeto metálico inesperado en medio de la oscuridad. Una lata de armadura cobró vida y quería matarme, grita aterrorizado al ver que la vieja armadura decorativa parece moverse por voluntad propia. Oye, ¿qué es lo que ves, Pedro? Le pregunta Pablo acercándose con precaución extrema. Un agujero forrado de metal, responde Pedro señalando un conducto oscuro en la pared. ¿En dónde? Pregunta su amigo sin lograr distinguir nada con claridad debido a la escasa iluminación. Muy callado, ¿no te parece? Reflexiona Pedro con cautela mientras el silencio vuelve a adueñarse del lugar. Sí, esta mansión es en verdad macabra, corrobora Pablo sintiendo un frío helado en la columna vertebral. Tranquilízate, enano, con una partidita de póker antes de dormir nos calmaremos, sugiere Pedro intentando encontrar una distracción saludable. Corta las cartas, le pide entregándole una baraja vieja y polvorienta encontrada sobre una mesa auxiliar. No quiero jugar, además estoy muy molesto, responde su amigo cruzándose de brazos con obstinación. Vamos, no seas cobarde y corta las cartas, insiste Pedro animándole con una palmada en la espalda. Bueno, yo creo que será preferible que nos vayamos a dormir, acepta Pablo rindiéndose ante la insistencia de su compañero. Sí, es lo mejor, Pedro asiente aliviado ante la perspectiva de descansar por fin en una cama. Oye, ¿no oíste nada raro? Pregunta Pedro deteniéndose en seco con la mirada fija en la oscuridad. Sí, no, balbucea su amigo sin saber muy bien qué responder ante tantos estímulos extraños. Ay, cómo me alegraré cuando termine todo esto, suspira Pedro con el alma en un hilo mientras suben por la escalinata principal hacia las habitaciones asignadas. Te envidio, Pedro, todo lo que tienes que hacer es dormir una noche aquí y para cuando despiertes serás millonario, le recuerda su fiel compañero con una mezcla de admiración y fatiga extrema. Millonario, grite Pedro saboreando la palabra como si fuera un dulce manjar que compensara todas las penurias vividas durante la velada. Sí, bueno, buenas noches, se despide su amigo entrando en la habitación contigua. Oye, ¿quieres que baje la cortina? Le pregunta Pedro asomándose por el marco de la puerta. Sí, por favor, responde Pablo desde el interior del cuarto. Ay, se queja Pedro al recibir un golpe inesperado. Ya deja de hacerte el gracioso, enano, le reclama creyendo que se trata de otra broma de su vecino. Eres un manojo de nervios, le responde una voz desde la oscuridad. ¿Qué tienes de malo hacer gárgaras? Protesta el otro desde su cama. Ay, gárgaras, exclama Pedro con desesperación sintiendo que la situación supera los límites de lo razonable. Estoy muy incómodo, no puedo dormir en esta cama, se queja dando vueltas de un lado a otro sobre el colchón viejo y lleno de muelles. Oh, cállate, le grita su amigo perdiendo la paciencia por completo. Oye, Pablo, llama Pedro al percibir una presencia amenazante junto a su lecho. Mira, ¿qué pasa? Responde su amigo acudiendo de inmediato ante el tono de alarma en la voz del heredero. Vaya, cumpliste mis deseos, te lo agradezco mucho, Pedro amigo, agradece Pablo al ver que la situación parece resolverse de algún modo. De nada, pero yo me largo de aquí con herencia o sin ella, sentencia Pedro con absoluta determinación, decidiendo que ningún tesoro vale la pena pasar por semejantes sobresaltos nocturnos. Aunque pensándolo bien, me duda un instante al recordar el valor del premio mayor que está en juego. Mientras tanto, en el exterior de la gran mansión, las preocupaciones de las esposas alcanzan límites insospechados bajo la lluvia persistente que no cesa de caer sobre el pavimento de piedra. Caracoles, Vilma, esta mansión asusta aunque sea de día, exclama Betty abrazándose a sí misma para protegerse del frío y de la humedad. Espero que Pedro y Pablo estén bien, añade con sincera preocupación reflejada en su rostro bondadoso.
La puerta se ha abierto, grita Vilma al ver que el portón principal cede lentamente ante la fuerza del viento y de la mano de alguien que sale disparado desde el interior. Vamos a entrar, deciden ambas con valentía, dispuestas a averiguar el paradero de sus esposos cueste lo que cueste. Aquí sí que hay quietud, cuando menos deben haber dormido bien, comenta Betty mirando alrededor con cautela al cruzar el umbral del vestíbulo silencioso. Pedro, Vilma, grita una voz desde la parte alta de la escalinata principal. Acá arriba, llama con urgencia la figura que se asoma por el barandal. ¿Pasaste la noche aquí?, pregunta Vilma al ver el estado en el que se encuentra su esposo tras tantas horas de tensión y sobresaltos continuos. Eso era todo lo que se suponía que hicieras, recuerda con alivio al comprobar que se encuentra sano y salvo. Soy rico, proclama Pedro con una sonrisa triunfal a pesar del cansancio acumulado en su rostro. ¿Dónde está Pablo?, pregunta su esposa al no ver al fiel amigo por ninguna parte. La noche tratando de evitar que los asesinaran, responde Pedro resoplando con fuerza al recordar los momentos más difíciles de la velada. En efecto, exclama recordando los peligros que acechaban en cada rincón oscuro. Primero fue Rocaliente con su cuchillo de cocina, detalla con los ojos abiertos de par en par al rememorar la escena del comedor. Luego Gusaldrapo con esas horribles tijeras, añade señalando el jardín con un gesto de repugnancia. Pero lo peor de todo fue esa horrible carcajada, confiesa con un escalofrío recorriéndole la espalda. No quiero ni volverlo a pensar, zanja el tema negando con la cabeza con energía. Oye, Pedro, que bien imitaste la risa, comenta su esposa con una sonrisa incrédula. Pero si no fui yo, aclara Pedro con firmeza y el rostro descompuesto por el pánico renovado. ¿Lo ves? Ahí está de nuevo, señala con el dedo tembloroso hacia la pintura colgada en la pared. Parece que viene del retrato que está ahí, advierte con la voz entrecortada por el miedo. Sí, grita su compañero que se une al grupo en ese instante con los ojos desencajados. Y ese retrato me ha estado molestando toda la noche, corrobora señalando la obra de arte con indignación y terror a partes iguales. Pero sí he sentido sonrisas, exclama una voz que parece brotar directamente de la pintura antigua. Estaba en el retrato, está vivo, grita Pedro dando un salto hacia atrás con los brazos en alto. Entonces mi fortuna está muerta, se lamenta el heredero llevándose las manos a la cabeza con desesperación absoluta. Sí, aún no he muerto, responde una voz burlona que hace que todos se queden petrificados en el acto. Solo quería probarte, Pedro, aclara el supuesto difunto guiñando un ojo desde el marco del cuadro. ¿Probarlo?, pregunta el heredero sin acabar de comprender la magnitud de la broma pesada de la que ha sido víctima. Sí, quería saber si merecía heredar mi fortuna, explica el excéntrico tío con total naturalidad desde su encierro artístico. Quería saber si tenía el sentido del humor igual al mío, añade soltando una carcajada estruendosa que resuena en todo el vestíbulo principal. ¿Te refieres a que todo esto fue una broma?, pregunta Pedro con una mezcla de alivio, incredulidad y una tremenda rabia contenida en el pecho. En efecto, una estupenda broma, celebra el anciano desde la pintura con gran entusiasmo. No es cierto, protesta el heredero sintiendo que le va a dar un vuelco al corazón. Fue grandiosa, señor, interviene el mayordomo aplaudiendo con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Qué broma más sutil, señor!, coincide el cocinero riendo a mandíbula batiente. Sí, de locura, grita el jardinero celebrando el ingenio de su difunto amo. Ah, sí, soy yo, presume el anciano desde el cuadro. Un loco, pero un loco rico, no olviden eso, recuerda con altivez y una sonrisa socarrona. Me vieron ver lo graciosos que estaban cuando los tenía asustados, se burla cariñosamente de las reacciones de su sobrino y de su amigo durante la larga noche de tormenta. No es cierto, grita Pedro negándolo todo con vergüenza y orgullo herido. Sí, corrobora el tío con firmeza. Sí, jefe, que sí, respaldan los sirvientes con total lealtad hacia su extravagante patrón. Y no me volví rico, pero sí me volví loco, bromea Pedro sintiendo que la situación ha llegado a un punto completamente surrealista e insostenible. Cuidado que se le brincan los tornillos, advierte su esposa con una mezcla de broma y preocupación maternal. Tú le das, grita Pablo animando a su compañero a tomar cartas en el asunto de una vez por todas. Échatelo, Pedro, échate al cuadro, le anima su fiel amigo con una energía renovada tras el susto superado. Detrás de él, Pedro, insiste su esposa señalando la pintura con determinación.
Ante el cariz que toman los acontecimientos y la absoluta falta de respeto por su salud mental, Pedro decide que la riqueza heredada de aquel tío excéntrico e insoportable no merece semejantes sufrimientos ni dolores de cabeza innecesarios para su apacible vida familiar en la cantera. Bueno, de nuevo a la pobreza, suspira con una mezcla de resignación, alivio y una enorme sonrisa de libertad dibujada en el rostro, mientras se da media vuelta y comienza a marchar con paso firme hacia la salida de la mansión, dejando atrás los cuadros parlantes, los sirvientes misteriosos y una fortuna construida sobre la base de las bromas más pesadas y divertidas de la historia de la prehistoria, sabiendo que la verdadera riqueza siempre ha estado en la paz de su hogar, en el cariño sincero de su fiel esposa, en las risas compartidas con su entrañable vecino y en la tranquilidad incalculable de poder dormir una noche entera sin que ningún fantasma bromista vuelva a perturbar sus sueños más profundos y reparadores. En la apacible y bulliciosa ciudad de Piedradura, donde el tiempo parece detenerse entre la modernidad prehistórica y las costumbres más tradicionales de la Edad de Piedra, la noche se despliega con una calma inusual. Las estrellas de roca brillan en el cielo nocturno, iluminando tenuemente los tejados de las casas construidas con troncos y lajas. En una de estas acogedoras moradas, la atmósfera está impregnada de un profundo cansancio y de la expectativa silenciosa de un mañana que promete cambiarlo todo. Te envidio, Pedro. Todo lo que tienes que hacer ahora es dormir bien durante una noche, y cuando despiertes serás riquísimo millonario. Bien, buenas noches, Pedro. Pablo Mármol pronuncia estas palabras con una mezcla de sincera admiración y una pizca de sana envidia, mientras se prepara para el descanso. Su mente ya vuela hacia las posibilidades infinitas que el dinero de la familia podría traer, aunque su naturaleza bondadosa y sencilla prevalece por encima de cualquier ambición desmedida. Pedro Picapiedra, con su característico pijama de una sola pieza y su expresión de suficiencia mezclada con incredulidad, asiente con la cabeza, saboreando de antemano el sabor del éxito rotundo. Será mejor que vaya por el enano, eso suena como el fantasma de Sonrisas Picapiedra. Enano, tienes que hacer siempre tanto escándalo. ¿Y qué tiene de malo que haga gárgaras? Tranquilízate, tranquilízate, Dino. Las galletas no están listas todavía. La voz de Vilma resuelta y práctica resuelta en la cocina, tratando de poner orden en el pequeño caos doméstico que siempre generan las mascotas y los vecinos entrometidos. Dino, el entrañable dinosaurio doméstico, emite un gruñido juguetón y ruidoso mientras espera ansioso las famosas galletas que se hornean en la estufa de piedra caliente. El calor del hogar contrasta fuertemente con la tormenta que comienza a formarse a lo lejos, presagiando una noche llena de acontecimientos inesperados. Solo acepté este trabajo porque me gusta el dulce. Vilma. Oh, es Betty. Vilma. 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 Sí, Pebbles, estoy segura de que Bam Bam viene con ellos. Sí, Dino, y Brin Canguro vendrá con ellos también. En la cocina, Betty. Hola, Vilma. Hay algo que huele muy sabroso. Sí, estoy haciendo galletas. Muy bien, Bam Bam. ¿Y supiera de qué cosas están hablando? Estos me recuerdan que en cuanto termine en la cocina, tengo una cita con una pajarilla que me espera. Las risas infantiles y las voces de los vecinos llenan el ambiente de una alegría contagiosa. Betty Mármol entra a la cocina con su característico delantal, saludando efusivamente a su vecina y amiga Vilma. Los pequeños Pebbles y Bam Bam corretean alrededor de los muebles, jugando inocentemente sin sospechar el torbellino financiero y misterioso que está a punto de desatarse sobre sus padres. La atmósfera es cálida, familiar y rebosante de esa camaradería tan propia de los Picapiedra y los Mármol. ¿Mientes así para hacer la cita? Así por la mano. Ay, no, Pebbles. No, Bam Bam. Mira, ahora se van de paseo. Con cuidado, Brinquitos, que no estás equipado con cinturón de seguridad. ¿Qué pasa, Brinquitos? Con esto estarán ocupados durante un buen rato. Ah. Bill me la envía un abogado. ¿Un abogado? Me pregunto por qué le escribe un abogado a Pedro. Yo sé cómo lo podrías averiguar. ¿Estás pensando en que la abra? Pero viene dirigida a Pedro, no puedo abrirla. ¿Por qué no? Es fácil, te diré cómo. Oh, Betty, eres terrible. Entre bromas y risas, la atención de las dos mujeres se desvía bruscamente hacia la mesa del comedor, donde descansa un sobre de aspecto formal y solemne.
La curiosidad, ese rasgo tan humano y prehistórico a la vez, comienza a hacer de las suyas. El sobre lleva el sello oficial de una firma legal muy respetada en la comarca. Dame esa carta. Ah, mujeres. Primero me usan en las galletas, luego de abre cartas. ¿Por qué no se decide? Mira a Vilma como buena esposa, es tu deber para con Pedro abrirla. ¿Deber? Claro. Estás preocupada por lo que dirá. Y si te preocupas, te saldrán arrugas y además canas. Y no querrás que Pedro llegue a casa y encuentre a su esposa con el pelo encalecido llena de arrugas, ¿verdad? No, Betty, ya basta. Voy a abrirla y esto es terminante. La tensión cómica alcanza su punto álgido mientras Betty presiona a Vilma para romper el sello de cera. Los argumentos de Betty sobre las arrugas y las canas son tan absurdos como irresistibles, reflejando esa dinámica de complicidad femenina que tantas veces ha salvado las situaciones más cotidianas. Oh, Pedro, llegué a tu casa sin sentir. Aplica los frenos. Lo siento, Pedro, parece que me falló el cálculo. Oh, no te preocupes, enano. Tendré que saltar la barra, pero eso es todo. ¿Qué andas haciendo con ese hueso en la boca, Vilma, tú sabes que yo siempre acostumbro a regresar a casa con un hueso en la boca. El cetino haciendo sus agujeros. ¿Dónde están? Pedro, llegó esta carta para ti. Es de un abogado. La puerta principal se abre de golpe con el característico estrépito de los autos de piedra impulsados por los pies. Pedro entra a trompicones, con su clásico buen humor y su habitual dosis de fanfarronería, sosteniendo un hueso a modo de trofeo humorístico. Al ver la carta en las manos de su esposa, su actitud juguetona se transforma instantáneamente en una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Un abogado? No me imagino por qué me escribe un abogado. Eso mismo pensé yo. Ahora date prisa y ábrela antes de que me salgan canas y arrugas. Está bien, no dramatices. Probablemente uno de mis tíos ricos murió y me heredó toda su fortuna. Querido señor Picapiedra, por medio de la presente le notifico que lo nombró heredero de su fortuna. ¿Lo ves, Vilma? Algún tío rico que murió y me heredó su fortuna. ¿Su fortuna? Pedro. 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 ¿Ya te sientes bien, Pedro? Vilma. 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 Somos ricos. Las palabras del documento oficial caen como una bendición celestial sobre la modesta sala de los Picapiedra. El tío J, Sonrisas Picapiedra, un pariente del que apenas se hablaba en las reuniones familiares, ha fallecido y ha decidido dejar toda su inmensa riqueza a su sobrino favorito. La alegría estalla sin control. Los gritos de júbilo retumban en las paredes de piedra, y los abrazos se suceden mientras la perspectiva de una vida de lujos y comodidades se abre ante sus ojos asombrados. Querido señor Picapiedra, por medio de la presente le notifico que su tío J, Sonrisas Picapiedra, al fallecer, lo nombró heredero de su fortuna. ¿Lo ves? Tengo que decírselo a Pablo. Pablo. Enano. Pablo. ¿Me llamabas, Pedro? Ven acá y tengo algo importante que decirte. Está bien, iré por el atajo. Enano, ¿qué estás haciendo en ese agujero, Estoy fingiendo que soy un topo que le gustan los huesos. Me acaban de nombrar heredero único de la fortuna de mi tío J, Sonrisas Picapiedra. Y mire, claro, hablo en serio. Ah, sí, sí. Ya me daba duda hasta que pude tenerlo. ¿Qué es lo que pudiste tener? Hasta que al fin pude tener un vecino rico. Y ese soy yo. La noticia vuela de inmediato hacia la casa contigua. Pablo Mármol, que siempre está dispuesto a participar en las locuras de su amigo, acude al llamado a través de su ingenioso atajo subterráneo. La reacción de Pablo, lejos de mostrar envidia, es una celebración genuina de la buena fortuna de su compadre, consolidando una amistad que ha resistido innumerables pruebas a lo largo de los años. La lectura del testamento será mañana. Entonces será cuando sepa la fortuna que heredé. Oh, estoy muy emocionada. Bríndense, por favor. ¿Está dormida, Pedro? Ajá, dormida como un angelito. Como si ella también saber que somos ricos. De mañana en adelante no tendrás por qué preocuparse de su futuro. No lo sé, Pedro, aún te tiene a ti.
Pedro, ¿cuál es ese río sonrisas que tenías y que no conocimos nosotros? Pedro tampoco lo conocía, Betty. Así es. Creo que nada más lo vi 2 veces en mi vida. Sí, vivía solo en una enorme mansión en Loma Lúgubre. Y era algo extreme. Prefiero a que era loco que era. A eso es a lo que me refiero. Bueno, todo el mundo estima a un loco si es rico. Especialmente si le hereda su fortuna a su sobrino, Pedro? Ajá, sí. La noche transcurre entre murmullos de emoción y planes grandiosos para el futuro. La mención de Loma Lúgubre y la excentricidad del difunto tío añaden una nota de misterio que en ese momento es ignorada por completo, eclipsada por el brillo dorado de las riquezas venideras. Ninguno de ellos imagina los peculiares requisitos que el testamento esconde celosamente entre sus líneas. Mira, esa es la mansión del tío Sonrisas. Sí, nunca he estado en la lectura de un testamento. ¿Qué es lo que hacen? Ah, no sé mucho. El abogado se pone de pie y dice: Ahora daré lectura a la última voluntad y testamento del difunto J. Sonrisas Picapiedra. Para eso estamos aquí. Sí, pero no importa lo que reciba. Renunciaría a todo si con eso volviera a la vida mi querido tío Sonrisas Picapiedra. ¡Qué mentiroso! Por favor, continúe, señor abogado. Sí. Yo, J. Sonrisas Picapiedra, en pleno uso de mis facultades, etcétera, 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 por mi voluntad lego toda mi fortuna completa a mi sobrino Pedro Picapiedra. Ese soy yo. Te felicito, Pedro. Gracias, enano. Y no creas que mi amistad va a cambiar hacia ti solo porque soy rico. Oh, no. Claro que no, Pedro. Ah, mentiroso, mentiroso. Al día siguiente la imponente y sombría mansión de Loma Lúgubre se alza ante los ojos de Pedro y Pablo como un monumento a la arquitectura gótica de la Edad de Piedra. Las gárgolas de roca tallada parecen observarlos con desdén mientras cruzan el umbral para asistir a la lectura formal del testamento. El abogado, un hombre de rostro adusto y voz solemne, desgrana las últimas voluntades del difunto ante un público reducido y peculiar. Las falsas lágrimas de Pedro y las réplicas irónicas de los presentes crean una atmósfera tan tensa como hilarante. Y hay más. No me diga oíste eso, Vilma. Hay más. Y si algo le pasara a Pedro Picapiedra, entonces mi fortuna se dividirá por partes iguales entre mis fieles servidores. Lugubrio, el mayordomo. Rocaliente, el cocinero. Y Gusaldrapo, el jardinero. Oye, Pedro, ese tío tuyo sí que tenía un humor cavernícola. Ah, sí. Y hay además un codicilo que dice antes de tomar posesión: mi heredero, ese es usted, Picapiedra. Sí, sí. ¿Deberá pasar una noche en mi mansión o este testamento quedará nulo y sin efecto? ¿Qué? ¿Pasar una noche en este mausoleo? ¿Qué clase